Todos han escuchado de esa famosa maldición de Superman, y como todos los que han interpretado al héroe han sufrido finales trágicos, ni siquiera sus creadores se salvaron, o eso dice la leyenda urbana. Crean o no en esto, Shazam, o más bien el Capitán Marvel, tiene su propia maldición. Y aunque sé que Shazam es el hechicero y no el héroe, estaré usando ambos nombres de manera intercambiable. Con ustedes yo soy el Dr. Darkness, y esto es la Banda Magnética. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. ¿Ustedes saben quién es el mayor enemigo de Shazam? Algunos dirían que es el Dr. Sivana. Los más conocedores quizás se aventurarían a responder que se trata de Mr. Mind. Sin embargo, yo me atrevería a decir que no es ninguno de estos, pues estos fallaron en lo que su verdadero enemigo consiguió: matar al Capitán Marvel. Y quien fue capaz de tal hazaña, no fue a nada menos que las demandas. Y es que, si con Superman se dice que todos los actores que han personificado al héroe han caído en la desdicha, Shazam también tiene una situación que parece perseguirlo y repetirse una y otra vez, y es que casi se podría decir que cada tanto tiempo una demanda lo hace desaparecer por unos 20 años, y sin embargo siempre regresa. Y es con este tema con el que quiero comenzar una saga de emisiones en las que trataremos varias curiosidades sobre el Capitán Marvel, hoy en día mejor conocido solo como Shazam, y ya hablaremos de eso más adelante, y uno de sus más interesantes predecesores. Pues por alguna razón Shazam es un magneto de problemas legales. Comenzando con su concepción durante la era dorada de los superhéroes, todo mundo quería una rebanada del pastel tras el éxito de Superman. Entra en escena uno de estos competidores, Fawcett, a quienes se les ocurrió una idea simple pero innovadora. ¿Por qué no hacer un héroe que tenga la misma edad que su audiencia? Con esto se le dio la tarea a Bill Parker y C.C. Beck de crear un nuevo héroe, el cual tuviera entre 10 y 12 años. En un principio, la propuesta fue un grupo de 6 héroes, pero los editores sugirieron condensarlo a un solo héroe por simplicidad, en lo que sería básicamente un Superman, pero que en vez de ser un adulto, fuera un niño de 10 a 12 años. Y los 6 héroes que tenían poderes de un dios, cada uno pasaron a formar la palabra mágica Shazam: Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Bueno, Salomón no es un dios, pero eso no importa. Sin embargo, lo que sí importa es que el nombre del personaje originalmente iba a ser Capitán Sander, pero ese ya estaba registrado por Fiction House, por lo que se optó por un nombre diferente: Capitán Marvelous. Al final, se optó por simplificarlo al Capitán Marvel que todos conocemos, o conocían si preguntas hoy en día. En cualquier caso, se inició con el pie izquierdo, pero lo que no comenzó mal fueron las ventas, pues muy pronto el éxito de Shazam superó incluso en ventas a Superman, tras su debut en Wiz Comics número 2 y todas sus numerosas historias que siguieron esto. E incluso, casi por cuestiones del destino, un show que estaba pensado para Superman terminó yendo a su segunda opción, Shazam. Pero no todo sería color de rosa, pues ante tal éxito DC demandó a Fawcett, alegando que Shazam era una vil copia de Superman. Y aunque en previas ocasiones DC ya había hecho alegaciones similares con otros personajes, resultando en que los personajes cesaran publicación, en este caso Shazam era diferente. Había demasiado dinero en juego, por lo que esto se llevó a la corte. Y en un principio Fawcett ganó, aunque no fue porque su personaje fuera diferente, aunque curiosamente Shazam fue el primero en poder volar con Superman copiando este aspecto del personaje, y Supergirl se inspiró en Mary Marvel. No, Fawcett ganó pues parecía que varios de los cómics licenciados de Superman no tenían la información legal propiamente impresa. Y es que diferencia de ahora, que basta con crear una obra para que tengas derechos de autoría inmediatamente, en aquel entonces ese tipo de detalles eran importantes. Por lo que la corte determinó que DC había abandonado sus derechos de propiedad intelectual de Superman. Esperen, pero, ¿entonces por qué Superman no está en el dominio público hoy en día? Es que DC por supuesto que apeló, y eventualmente, se revirtió el veredicto, pues más bien fue la empresa a la que les licenciaron el personaje la que cometió el error. Ante esto Fawcett y DC tendrían que ir a juicio nuevamente, pero las cosas habían cambiado. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el boom de los superhéroes había pasado, las ventas bajaron y Fawcett,
aunque quizá podría haber ganado, ya no estaba seguro de que siguiera valiendo la pena luchar esa batalla legal, por lo que se llegó a un acuerdo fuera de la corte en el que dejarían de imprimir nuevo material de Shazam y pagarían una compensación a DC. Y con eso, el Capitán Marvel murió por los próximos 20 años. Lo que no murió fue su nombre. Marvel vio una oportunidad única. Siempre estuvieron preocupados con la existencia de un personaje que llevara por nombre Marvel, cuando ese es el nombre de su compañía. Ahora que el Capitán Marvel estaba fuera del negocio, el nombre había quedado libre para ser tomado como una marca registrada, pues a diferencia de los derechos de autor, una marca registrada se tiene que renovar constantemente y tiene que estar en uso, pues de lo contrario queda libre para que alguien más la tome. Y en este caso Marvel tomó el nombre Capitana Marvel para su propio personaje, y para asegurarse de nunca perder la marca registrada, solo tendrán que seguir imprimiendo algún título con este nombre. Es por esto que cuando DC eventualmente licenció los derechos sobre Shazam, tuvieron que optar por un nuevo título, y justamente fue Shazam, que en parte cementaría el nombre como sinónimo del personaje, aunque técnicamente seguía siendo el Capitán Marvel, pues solo estaban limitados a no usar el nombre en el título o para promocionar al personaje. Aún así, esto no detuvo a DC de tener una cucharada de su propia medicina, pues el título completo incluía la frase, el Capitán Marvel original, a lo que Marvel mandó una carta de cesar y desistir. Y esa no sería la última vez que Marvel aplicaba esta jugada, pero primero acabemos con lo que pasó de este lado del charco. Con el paso del tiempo DC compró los derechos de todos los personajes de Fawcett, sin embargo, cometieron un pequeño error, pues en aquellos ayeres, como ya se dijo, los derechos de autoría funcionaban diferente. Para empezar, era necesario registrar el trabajo desde un principio, pero además tras cierto periodo, se tenía que renovar el registro. Cosa que DC hizo para algunos títulos, pero no todos, entre esos, varios de Shazam, incluido Wiz Comics número 2, el debut de Shazam, por lo que a la fecha, se encuentra en el dominio público en Estados Unidos. Y aunque en un principio había dudas al respecto por la talla del personaje, esto se confirmó gracias al mismo DC tras mandar cartas de cesar y desistir a varias páginas de material de dominio público previo al estreno de Shazam del 2019, en el que justamente Wiz Comics número 2 no estaba en su lista de material a remover. Sin embargo, regresando al tiempo en que DC adquirió al personaje, tras una breve continuación y muchos problemas al licenciar el personaje con las diferencias creativas, pues a palabra de C.C. Beck, DC solo quería matar y enterrar a Shazam, aunado a la disminución en ventas que ocurrió por el periodo. El regreso del Capitán Marvel fue más bien corto, regresando al limbo por otro largo periodo. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Shazam tenía sus propias desventuras con los británicos. Pues en un principio con la Segunda Guerra Mundial, el gobierno tomó medidas para fortalecer la economía local, por lo que la importación de cómics estadounidenses no estaba permitida. Sin embargo, las empresas siempre encuentran agujeros legales, y la solución fue licenciar sus cómics a empresas británicas. Fawcett saltó a la idea, y L. Miller and Son fueron los que se hicieron de los derechos para reimprimir el cómic, aunque con las limitaciones en el uso de papel en cosas no esenciales la calidad era menor. Aún así, Shazam y el resto de la familia Marvel fueron todo un éxito, hasta que pasó lo inevitable. L. Miller and Son pronto se encontraron con un problema, pues si bien tenían mucho material para publicar, este no era infinito, y cuando llegaron al momento en que Fawcett dejó de publicar el título del Capitán Marvel por sus problemas con DC, L. Miller and Son tuvieron que tomar una decisión. Entonces surgió una idea. ¿Y si solo continuaban publicando historias del Capitán Marvel? ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Ok, había un truco. A Mick Anglo se le ocurrió la idea de continuar las historias, pero cambiando el nombre de Capitán Marvel a Marvelman, Billy Batson a Michael Moran, Sivana a Gargunza, y la palabra mágica de Shazam a Kimota. De hecho, no se empezó con un nuevo número 1 para los nuevos títulos, y en el último título de Shazam, se escribió como explicación que el Capitán Marvel había crecido, y la familia Marvel era tan famosa que ahora el Capitán Marvel era conocido como Marvelman. Dicho esto, sí hubo otro par de cambios. Por ejemplo, Mary Marvel fue sustituida por un personaje masculino, Kid Marvelman,
y el Capitán Nazi se fusionó con Black Adam para crear a Young Nasty Man. Y en vez de que los poderes de Marvelman vinieran de la magia como con Shazam, la nueva explicación fue que venían de poderes atómicos. Por otro lado, en un principio varias de las historias eran reimpresiones de capítulos de Shazam, pero con los personajes de Mick Anglo superpuestas sobre sus predecesores, aunque posteriormente sí hubo mucho material del propio Anglo y de muchos otros artistas. Sin embargo, eventualmente con el fin de la guerra, las prohibiciones en importaciones se levantaron y cómics a color de Estados Unidos inundaron Inglaterra, matando el negocio de L. Miller & Son, aunado a cambios culturales y más diferencias creativas. Aunque cabe mencionar que Mick Anglo trató de usar su mismo truco de Marvelman con dos nuevos intentos, primero Capitán Miracle y nuevamente con Miracleman, superponiendo sus nuevos personajes sobre sus historias de Marvelman, ambos siendo proyectos fallidos. Y pasarían otros 20 años para que Marvelman volviera a ver la luz. Tras quedar en el olvido, relegado a una curiosidad en la historia inglesa, un pequeño Alan Moore se topó con algunas historias de Marvelman, y en el mismo tomo, la historia de Superduperman, una parodia de Superman. Una cosa llevó a la otra y la inspiración le llegó a Moore, quien se preguntaba, ¿dónde estaría Marvelman hoy en día? También se le ocurrió que le gustaría hacer su propia parodia al estilo de Superduperman, en donde Michael Moran hubiera olvidado la palabra mágica y no pudiera convertirse en Marvelman. Esto llegó a oídos de la antología Warrior, quienes contrataron a Alan Moore para escribir una historia sobre Marvelman para una de sus antologías. En un principio la apuesta estaba entre imprimir una historia de algún nuevo personaje o retomar algún personaje que ya nadie recordara. En cualquier caso, estaban seguros de que lo peor que podría pasar, y lo que esperaban, es que pasara sin pena ni gloria, y para su siguiente entrega pondrían cualquier otra cosa. Pero contrario a esto, la historia de Alan Moore fue tan buena desde ese capítulo que decidieron pedirle que escribiera su historia completa. Y el trato fue repartirse los derechos entre Moore como el escritor, el artista y el editor, aunque eventualmente un segundo dibujante se integró al equipo, por lo que se tomó el 10% de los miembros originales para dárselos al nuevo dibujante. Pero pronto los problemas que ya habían enfrentado Fawcett y L. Miller & Son se repetirían entre diferencias creativas, pues por ejemplo el editor, Skin, forzó que Moore incluyera a regañadientes a Big Ben. Además Marvel envió una carta de cesar y desistir para que cambiaran el nombre del personaje. Warrior eventualmente quedó que bancarrota, ofreciéndole incluso el personaje de Marvelman a Marvel, aunque estos lo rechazaron, pues en realidad no les gustaba la idea. No querían que un personaje fuera la cara de toda su compañía, y menos uno como Marvelman, que era muy diferente a todos los héroes en ese momento, siendo más oscuro, trágico y violento, en un modo en que no querrían ser representados. Quien sí tomó la palabra fue Eclipse Comics, que, tras algunos años de dejar la historia inconclusa, reimprimieron todo Marvelman de Moore, pero renombrándolo como Miracleman para evitar problemas con Marvel. Y además, decidieron contratar a Alan Moore para que acabara con su historia. Este aceptó ante la condición de que el resto del equipo estuviera de acuerdo, y Eclipse Comics mintió acertando haber asegurado los derechos con el resto del equipo. En cualquier caso, Alan Moore concluyó su historia, no sin controversias, como presentar un nacimiento en las páginas del cómic de manera muy explícita. Más tarde Neil Gaiman continuó la historia, con Moore heredándole su porcentaje de propiedad, pero Eclipse Comics también cayó en bancarrota, dejando inconclusa la historia de Gaiman por varios años. Hasta que Todd McFarlane decidió comprar Eclipse Comics para añadir a sus personajes a su universo de Spawn. Pero en este punto Neil Gaiman estaba en malos términos con McFarlane, pues si bien Todd McFarlane ha sido exitoso con sus cómics de Spawn, él descubrió que el verdadero dinero está en los coleccionables. Y aunque en un inicio Image Comics se vendía como la opción para los escritores de cómics para mantener propiedad sobre sus creaciones, McFarlane era un poco más avaricioso al respecto, tomando crédito de los personajes que aparecían en sus historias de Spawn. Y Neil Gaiman vivió esto en carne propia al haber creado personajes tan exitosos como Angela, y quedando en un trato no escrito con Todd de tener los derechos sobre esta. Pero Todd, siendo todo un tiburón, decidió ignorar esto, al menos con los coleccionables, al no tener nada escrito. Gaiman no vio ninguna regalía,
y con la adquisición de Todd de Eclipse Comics, y el anuncio de querer incorporar a Marvelman al universo de Spawn, Gaiman mencionó los derechos que tenía gracias a Moore y demandó respecto a lo de las regalías. Marvel decidió apoyar a Gaiman en la demanda a cambio de Angela, y la batalla comenzó. Pero pronto surgió un descubrimiento interesante. Marvelman no le pertenecía a Eclipse Comics, tampoco al equipo de Guerrero. De hecho, DC Skin no había hecho bien su trabajo, pues al parecer L. Miller and Son no eran los dueños de Marvelman. El dueño había sido Mick Anglo todo ese tiempo, y al final decidió vendérselo a Marvel. Alan Moore entonces pidió removieran su nombre de cualquier reimpresión, sintiendo que no merecía tomar crédito de algo, que se sentía más como un robo por su parte. Con esto Marvel finalmente reimprimió Marvelman y contrató a Neil Gaiman para que continuar con su historia tras una pausa de 30 años, pero ese no sería el fin, pues pese a acabar los arcos de la Edad Dorada y la Edad de Plata de su historia, solo llegó a escribir su último arco, la Edad Oscura, antes de terminar en su propia controversia tras varias acusaciones de haber abusado de varias mujeres. Por su parte Marvel decidió ya no continuar con Marvelman, dejando la historia nuevamente inconclusa indefinidamente. En este punto las pausas, demandas, conflictos creativos y problemas con los nombres parecen una constante. Quizá no era una palabra mágica, sino una palabra maldita que solo atrae más problemas. Pero si algo nos puede enseñar el Capitán Marvel, es que no importa cuántas veces lo maten, siempre regresa de una u otra forma, tal como nosotros regresaremos con más de este mítico personaje, y como solía ser muy diferente a como es hoy en día. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como la Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse maravillosos.